Ingeniero, buenas tardes compañeros. Soy el alumno Joseph Pidalgo Poma de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana Los Andes. En esta ocasión les voy a hablar sobre el análisis del artículo científico, la estimación de parámetros regionales del modelo SWOT, la metodología y aplicación a cuencas hidrográficas en el drenaje del Pacífico peruano. Voy a empezar mi exposición con esta frase: el agua es la fuerza motriz de toda naturaleza. Esta frase dicha por Leonardo da Vinci, a cual hace referencia a la importancia de este recurso natural que es el agua. Bien sabemos que el agua es muy necesario para la sobrevivencia y desarrollo tanto de la naturaleza como para nosotros los seres humanos. Y de tomar más conciencia sobre el cuidado de este recurso natural, que es muy importante, ya que si dañaríamos este recurso natural sería muy difícil nuestra sobrevivencia en el planeta. Bien, este estudio presenta una metodología para la estimación de parámetros regionales del modelo SWOT, con el objetivo de estimar series de flujos diarios en el drenaje del Pacífico, con el contexto de disponibilidad limitada de datos hidrológicos. Esta metodología ha sido diseñada para obtener los parámetros del modelo en un número limitado de cuencas, las cuales son 14, para finalmente regionalizarlos a cuencas sin datos hidrológicos basados en características físico-climáticas. Además, se seleccionó el método bootstrapping para estimar la incertidumbre asociada con la selección de conjunto de parámetros en el proceso de regionalización. Esto, en general, los parámetros relacionados reducen a la subestimación inicial, que se refleja en una mejor cuantificación de flujos diarios y mejoran el desempeño de flujos bajos. Es más, los resultados muestran que el modelo SWOT representa correctamente el balance hídrico y la estacionalidad de los componentes principales del ciclo hidrológico. Sin embargo, el modelo no cuantifica correctamente las altas tasas de flujos durante los periodos húmedos. Estos hallazgos brindan información de apoyo para los estudios de balance hídrico y la gestión del agua en el drenaje del Pacífico peruano. El enfoque y los métodos desarrollados pueden replicar en cualquier otra región del Perú. En el análisis científico tocaremos 6 puntos importantes, el cual es la introducción, el área de estudio, los materiales y métodos utilizados, los resultados, las discusiones y por último las conclusiones. Ahora hablaremos del drenaje del Pacífico. Sabemos que las cuencas que desembocan en el Océano Pacífico del Perú se caracterizan por tener pequeñas cuencas con pendientes desnudas y empinadas que favorecen a la erosión y a las inundaciones durante los episodios de lluvias intensas. Las precipitaciones son abundantes a lo largo de la costa norte y disminuyen hacia el sur, donde las condiciones son extremadamente áridas. El drenaje del Pacífico representa el 22% del territorio peruano, donde más del 50% de la población peruana está establecida y tiene el 2% de todo el agua dulce disponible en el Perú, generando frecuentes conflictos entre múltiples usuarios del agua en cuanto a su asignación y accesibilidad. Actualmente, el 73% de la población vive en entornos urbanos y se espera que, así como su nivel de vida, aumente para el 2050 a aproximadamente 40 millones. Por lo tanto, es probable que el uso del agua para uso doméstico y agrícola aumente rápidamente, incluso más en un país donde una gran parte de la producción agrícola depende del riego y consume aproximadamente el 85% del agua superficial. A pesar de la importancia de conocer la disponibilidad de agua que tenemos aquí en el Perú, estudios previos han mostrado la evidencia de la disponibilidad limitada de datos hidrológicos en el drenaje del Pacífico. La evaluación de la disponibilidad de agua en una cuenca se realiza generalmente a través de los modelos hidrológicos. El modelado lluvias-correntía es un área importante de investigación para la comunidad científica mundial, ya que se ocupa de la hidrología. Una razón simple para esto es que la información de flujo cuantitativo o cualitativa es vital para muchas aplicaciones prácticas, tales como la asignación del agua, la planificación a largo plazo, las operaciones de manejo de cuencas, el pronóstico de inundaciones, la optimización de energía hidroeléctrica, entre otras actividades más. Ahora les hablaré de la regionalización de flujo. La regionalización de flujo es una tarea desafiante en la ciencia de la hidrología. Primero, porque debido a la ausencia de datos de flujo requeridos para la calibración del modelo, y segundo, porque los estudios que evalúan los métodos de regionalización realmente producen resultados diferentes. A pesar de este impulso de investigación, todavía no existe un enfoque único aceptado para predecir los flujos en regiones sin datos hidrológicas.
En la literatura se ha propuesto un gran número de métodos de regionalización de modelos hidrológicos. Todos ellos se basan en el concepto de la información sobre la respuesta hidrológica que se puede transferir entre cuencas hidrográficas, que éstas pueden suponer que son hidrológicamente similares, generalmente con base en el conocimiento de sus propiedades hidrográficas físicas relevantes. La diferencia entre los enfoques se encuentra en el tipo de información que se transfiere, el método utilizado y las propiedades de las cuencas hidrográficas utilizadas para cuantificar la similitud. Hay al menos tres enfoques de regionalización comunes, los cuales están basados en regresión, el enfoque de proximidad espacial y el enfoque de similitud física. Se han realizado estudios comparativos conjunto a los datos grandes y pequeños en múltiples modelos hidrológicos con muchas variantes. Son parte de la razón por la cual requiere evidencias más concluyentes. La mayoría de los estudios utilizan métodos hidrológicos simples con pocos parámetros para preservar un alto nivel de independencia y una buena correlación entre sí, parámetros y los descriptores de cuencas. Para los modelos hidrológicos con espacios de parámetros pequeños y una interdependencia de parámetros baja, la equifinalidad no suele ser un problema. Sin embargo, si el modelo hidrológico tiene atributos opuestos, se pueden encontrar muchos conjuntos de parámetros óptimos durante la calibración. La filosofía del modelado actual requiere que los modelos se describan de manera transparente y que el análisis de incertidumbre que se realice de forma rutinaria como parte del trabajo en modelado esté en el análisis esencial para evaluar la fuerza del modelo calibrado. En este contexto, el objetivo de este trabajo es utilizar el SWOT para construir un modelo hidrológico para el nivel de subcuenca y en un paso a tiempo diario. Los objetivos clave en este trabajo son presentar por primera vez una metodología de parámetros de regionalización basada en un modelo de base física, estimar la disponibilidad de agua en el periodo en un contexto de escasez de datos y para cuantificar la incertidumbre asociada en el proceso de regionalización de parámetros. En particular, se cuantifican componentes como el agua azul, el flujo de agua verde y el almacenamiento de agua verde. Las estimaciones del modelo a nivel de subcuenca se suman a los niveles de cuenca para compararlo con estudios previos y respaldar los resultados obtenidos. Ahora pasaremos a hablar sobre el área de estudio. El drenaje del Pacífico peruano tiene un área aproximada de 278.482 km². La región de estudio incluye 52 cuencas hidrográficas principales con variaciones altitudinales que van desde 0 hasta los 6.500 metros sobre el nivel del mar. Estas cuencas tienen pendientes desnudas y empinadas y generalmente drenan hacia el oeste desde los Andes hasta el Océano Pacífico. Además, durante los eventos de fuertes lluvias, prevalece un alto potencial de aumento de los flujos máximos, las inundaciones y la erosión en el Pacífico. En condiciones normales, esta región está influenciada por la anticipación del Pacífico Sur en combinación con la corriente de Humboldt. Se producen condiciones secas y estables en los Andes centrales occidentales. Además, esta región exhibe una mayor variabilidad de lluvias estacionales e interanuales que las otras dos principales regiones hidrológicas del Perú, que son los drenajes del Titicaca y del Amazonas, principalmente causada por la influencia del Niño y el Enos, que genera impactos en el clima regional en todo el mundo, particularmente en la costa del Pacífico. Y estos impactos se reflejan en los años fuertes del Niño, quien tiene una influencia directa en el aumento de las precipitaciones en la zona norte, causando también grandes pérdidas económicas y desastres materiales. Bien, acá podemos ver la distribución espacial de las 14 cuencas estudiadas en el drenaje y la topografía del Pacífico a partir del modelo digital de elevación de datos y mapas hidrológicos basados, derivados en la elevación del vaivén a múltiples escalas, enumerados en la tabla número 1. En esta tabla número 1 podemos ver las 14 cuencas que se encuentran en estudio, así como son Tumbes, Piura, Chancay, Lambayeque, Huari y entre otras cuencas más. El esquema general de la metodología propuesta se muestra en la figura 2. La primera parte consistió en la recopilación de datos cuadriculados del suelo y los datos climáticos. Luego se llevó a cabo el proceso de modelado hidrológico a través de un proceso de análisis de sensibilidad de parámetros y calibración, mientras que la similitud hidrológica se definió mediante un enfoque de similitud física. Finalmente, el proceso de transferencia de parámetros determinó los parámetros regionales utilizados para estimar la serie de flujos diarios
en el drenaje del Pacífico. Ahora les hablaré de la plataforma del modelado hidrológico. Entre los modelos hidrológicos semidistribuidos se ha desarrollado el modelo SWOT para la estimación de escorrentías en áreas sin mediciones hidrológicas. El SWOT es un modelo de base física que opera en una escala de tiempo continua, o sea, diaria. Además, subdivide una cuenca en subcuencas, que están conectadas por una red de flujo. Las subcuencas se pueden dividir en unidades de respuesta hidrológica, las HRU, que son combinaciones únicas de uso de la tierra, del tipo del suelo y de la pendiente. La simulación hidrológica se basa en la ecuación del balance hídrico y se divide en dos componentes principales: la fase terrestre, que simula la cantidad de agua, los sedimentos, los nutrientes y cargas de plaguicidas en el canal principal de cada subcuenca, y la fase de enrutamiento, que simula el movimiento de agua, sedimentos y nutrientes a través de la red de canales de la cuenca hasta la salida. Las variables climáticas de entrada al SWOT consisten en precipitaciones, temperatura máxima y mínima del aire, la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad relativa. Opcionalmente, las operaciones de manejo de embalses, lagos, transferencias y manejos de cultivos también se pueden considerar en el esquema modelo. Ahora les hablaré de la configuración del modelo. El modelo se implementó en SWOT del 2012, utilizando la interfaz QSWOT. Para la delimitación de subcuencas se tomaron dos criterios. Primero, se utilizó la opción de quemado de ríos predefinidos para mejorar la delimitación en áreas planas, y se estableció un umbral de área de 200 km². Además, las HRU se definieron en función del uso de la tierra y el tipo del suelo y la pendiente dominante. Esta configuración se consideró adecuada de acuerdo con los recursos computacionales y disponibles para el modelado hidrológico de escala al drenaje. La evapotranspiración potencial se estimó mediante el método de Helmholtz-Zsamany, debido a la disponibilidad limitada y escasa de datos observados sobre la humedad relativa, la velocidad del viento y la radiación solar. Además, este método ha mostrado buenos resultados comparables con Priestley, Taylor y Peman, métodos también disponibles en el SWOT, en zonas semiáridas. El modelo no incluyó datos sobre operaciones de los embalses, lagos o cualquier otra influencia hidráulica. Les hablaré sobre la calibración del modelo. Los parámetros de entrada de SWOT se basan en procesos reales y deben mantenerse dentro de un rango de incertidumbre realista, por lo que el primer paso en el procedimiento de calibración fue determinar los parámetros más sensibles del modelo hidrológico. De esta forma, a partir de un análisis de sensibilidad para cada parámetro, uno a la vez, se identificaron los rasgos de búsqueda de parámetros, rangos que respetaron el significado físico de cada uno, para que el modelo SWOT sea capaz de cuantificar el flujo contribuido por la escorrentía superficial y el flujo base. Además, según lo recomendado, se consideró calibrar el modelo con el menor número de parámetros posibles. Ahora les hablaré sobre la regionalización utilizando el enfoque de la similitud física. El enfoque de similitud física consiste en transferir la información hidrológica de las cuencas donantes, con datos de flujo que son similares, a las cuencas sin datos de flujo basados en descriptores de cuenca. En la tabla número 2 podemos observar las distribuciones de características hidroclimáticas y descriptores de las 730 subcuencas del Pacífico peruano utilizadas para la agrupación. Podemos ver en la tabla las características hidroclimáticas y los descriptores utilizados en cada subcuenca. Ahora les hablaré del conjunto de datos de agrupación. Existe una variedad de técnicas de análisis de conglomerados disponibles para agrupar las cuencas en un grupo con características similares. Sin embargo, ninguno de ellos ha mostrado de ser mejor que los demás. Para agrupar las subcuencas en el drenaje del Pacífico en regiones que se suponen que son hidrológicamente homogéneas, el método de clasificación jerárquica de Ward se utilizaron análisis componentes principales. El método de Ward minimiza la variancia interna total de cada grupo identificado, mientras que el PSA reduce la dimensionalidad de un gran número de variables interrelacionadas, mientras retiene la mayor parte de la variación de datos utilizados. Las variables en la tabla número 2 se estimaron a partir de datos de entrada y salida obtenidos en la primera ejecución del modelo SWOT, sin calibración, para un total de unas 730 subcuencas del drenaje del Pacífico. Ahora hablaremos del esquema de transferencias de parámetros. Los parámetros calibrados de un número limitado de cuencas, 14, se utilizaron para representar las características hidrológicas en cada región.
Para aumentar la cantidad de parámetros calibrados establecidos para cada cuenca, se eligió una estrategia de considerar los conjuntos de parámetros Watt predeterminados no calibrados. Por ejemplo, en el caso de cuencas con bagaderos no ubicados en el punto de salida de la cuenca, el modelo Watt calibrado resultante tendría dos parámetros establecidos: los parámetros establecidos desde la subcuenca, aguas arriba del cauce, y los parámetros predeterminados establecidos desde la subcuenca, abajo del agua del cauce. Las subcuencas pertenecientes a la misma región se consideraron similares. En este contexto, la diferencia del enfoque presentado y los conjuntos de los parámetros calibrados ubicados en cada región se agruparon para obtener los parámetros regionales a través de la mediana. A partir de ellos, la evaluación se realizó comparando los caudales diarios simulados y observados para el periodo de 1981 hasta el 2016 en las 14 cuencas. Ahora hablaremos de la definición de similitud por agrupación. Antes de la agrupación, se utilizó PCA para reducir la dimensionalidad de las 11 variables que se muestran en la tabla 2. Los primeros 5 componentes explican aproximadamente el 90% de la variancia acumulada y sus valores propios son superiores a 0.8. La precipitación media anual, el caudal anual y el coeficiente de escorrentía muestran una alta correlación con el primer componente, la latitud, la longitud, la altitud media de la cuenca y la evotranspiración potencial anual media. Ahora hablemos del rendimiento del mondeo de escorrentía regional. Se calibraron 5 parámetros del modelo Watt para 14 cuencas con datos de flujo diario, utilizando el procedimiento descrito en la sección 3.4. Los parámetros óptimos para cada modelo se obtuvieron evaluando el desempeño del modelo de un periodo de calibración y validados en 2 periodos, como se indican en las diferentes secciones. Entre ellos, el parámetro Surlage permitió controlar la cuantificación correcta de los caudales en la medida de lo posible, mientras que los parámetros GW, KIM y HRG fueron los más importantes para cuantificar correctamente los caudales de los acuíferos y mejorar los caudales simulados en periodos secos. Los parámetros SOI, AUC y SOI-BD fueron importantes para controlar la contribución del flujo del subsuelo. Primero evaluaremos el desempeño a partir de los parámetros calibrados, como se puede ver en la tabla número 4. La calibración y validación del modelo arroja buenos resultados basados en KGE. Sin embargo, el desempeño del modelo disminuye en base al logaritmo NCE en algunas cuencas. Para todo el periodo de 1981 a 2016, los resultados muestran que el desempeño en términos de KGE es muy satisfactorio, los valores entre 0.57 y 0.84, y es más evidente en las cuencas central y norte del drenaje del Pacífico. En cuanto al logaritmo del NCE, se estimaron caudales bajos con menor desempeño entre los valores entre 0.1 y 0.8, especialmente en las cuencas Santa 0.16, Tambo 0.1 en general. Los parámetros calibrados permitieron estimar correctamente las tasas de flujos diarios en comparación con las estimaciones iniciales, sin calibración. Ahora hablaremos de la cuantificación de los recursos hídricos y el balance hídrico. Los resultados presentados en la figura número 6 se basan en la serie de tiempos simuladas obtenidas en las 730 subcuencas delimitadas en el drenaje del Pacífico. En la figura 6 podemos observar que las 5 regiones identificadas por el análisis de conglomerados, entonces si el balance hídrico de cuenca se considera como sigue, la contribución del flujo sumada a la tasa de evotranspiración real es igual a la cantidad de lluvia precipitada. La figura 7 nos muestra los resultados de los flujos regionales expresados en términos de escorrentía específica anual y promedio, y series de tiempo de escorrentía anual en 52 cuencas en condiciones naturales para el periodo de 1981 a 2016. Estos resultados son un nuevo aporte que complementa y actualiza, dado por la tabla número 8. La disponibilidad de agua del drenaje del Pacífico se cuantifica en puntos de salida cerca del Océano Pacífico e indica los valores de la escorrentía expresados como rendimientos de agua. Considerando los caudales anuales promedio de las 52 cuencas que se muestran en la figura número 7, el flujo total de desagües en el Océano Pacífico en el periodo de 1981 al 2016 es de 990 metros cúbicos, 872 metros cúbicos, sin considerar los eventos extremos
ENOS de 1982 y 1983 y de 1997 a 1988. Estos resultados concuerdan con los datos presentados por la tabla número 8, en el cual en el flujo se estima en 709 metros cúbicos de la contribución de las 49 cuencas. Bien, ahora hablaremos de las discusiones. Empezaremos con la subjetividad en el enfoque de similitud física por agrupamiento. Como sabemos, este artículo presenta una metodología para la estimación de tasas de flujo a través de los modelos hidrológicos, siguiendo un enfoque de regionalización de parámetros. Aunque utilizamos el modelo SWOT, el método de regionalización seleccionado es independiente del modelo hidrológico elegido. La técnica de regionalización se basa en el enfoque de similitud, un método que transfiere los parámetros óptimos establecidos de cuencas hidrográficas calibradas a cuencas hidrográficas similares. Además, este método se recomienda sobre los métodos de regresión y proximidad espacial y ha mostrado un buen desempeño en la modelización hidrológica en zonas áridas. Ahora hablaremos de las conclusiones. Los resultados muestran que el modelo SWOT con parámetros regionales puede simular bien los caudales observados y representar correctamente la estacionalidad de componentes principales del ciclo hidrológico. Las altas tasas de evapotranspiración potencial sobre la precipitación y el comportamiento particular del flujo en la zona norte del drenaje del Pacífico están igualmente bien representados. Gracias, buen día.